Don Tomás no era un hombre de palabras, era un hombre de ruidos. En sus más de 40 años como albañil en las zonas más recónditas de Sinaloa, había aprendido a diagnosticar una pared solo con un golpe de nudillos. Sabía cuándo un muro estaba borracho, desalineado, cuando el cemento estaba quemado por falta de agua y, sobre todo, sabía cuando una casa le estaba ocultando algo. Esa tarde, el trabajo parecía ser la última tarea antes de una jubilación que sus rodillas le exigían a gritos. Demoler el piso de una despensa en una propiedad de apariencia modesta en el sector de la Colonia Libertad, una zona que en los años 90 fue el epicentro logístico de los hombres de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán. La casa había sido adquirida en una subasta judicial tras permanecer sellada por la Fiscalía durante más de una década. El nuevo dueño, un inversor que no quería saber nada del pasado oscuro de la propiedad, le dio instrucciones claras a don Tomás. Refuerce los cimientos y prepare el suelo para un piso nuevo. Pero don Tomás, con la disciplina de un viejo maestro de obras, notó una anomalía antes de encender el rotomartillo. Al medir el perímetro interno de la despensa, los números no cuadraban. Había una diferencia de 30 centímetros de espesor en el suelo en comparación con la sala contigua. Para un ojo inexperto, era solo un desnivel. Para don Tomás era un clavo potencial. El golpe que cambió el destino. Don Tomás encendió el rotomartillo industrial, un Makita de alta potencia que rugió rompiendo el silencio sepulcral de la casa abandonada. El polvo gris subió en espirales, llenando sus pulmones y cubriendo su rostro, dejando solo sus ojos oscuros visibles. El concreto de la superficie se dio con relativa facilidad, pero tras descender unos escasos 15 centímetros, el sonido del martillo cambió de un golpe seco y rítmico a un chirrido metálico estridente que le hizo vibrar los huesos de los brazos. El rebote de la herramienta fue tan violento que el rotomartillo saltó de sus manos, golpeando la pared lateral. Don Tomás se detuvo, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se limpió el sudor de los ojos y usó una brocha de cerdas duras para limpiar el área. Lo que emergió de entre el polvo no era una varilla de acero común de media pulgada. Era una superficie oscura, fría y pulida, que no pertenecía a una estructura civil. Era una placa de acero naval blindado de casi 2 pulgadas de espesor. Aquí debemos detenernos en nuestra primera gran curiosidad técnica de la ingeniería del cartel de Sinaloa. El Chapo Guzmán no solo era un visionario de los túneles de escape, él perfeccionó lo que en el submundo se llama la caja muerta. A diferencia de las bodegas que se usaban para el tráfico diario, las cajas muertas eran búnkers sellados al vacío, diseñados para ser olvidados durante años. Se construían utilizando acero de alta densidad que se usa en la fabricación de cascos de barcos camaroneros, un recurso abundante en las costas de Sinaloa. Este acero se soldaba en frío y se recubría con una capa de plomo de 3 milímetros para asegurar que ningún escáner de densidad o radar de penetración terrestre, GPR, utilizado por la DEA, pudiera detectar el vacío debajo del cemento. Don Tomás acababa de tropezar con el santo grial de la logística criminal, un depósito que había sobrevivido a 3 administraciones presidenciales sin ser detectado. La psicología del albañil en la sierra. Don Tomás se sentó en un bote de pintura volcado, encendió un cigarrillo con las manos temblorosas y observó el trozo de metal descubierto. Un hombre que nace y crece en Culiacán desarrolla un sentido arácnido para el peligro. Él sabía que ese acero no estaba ahí para sostener la estructura de la cocina. En Sinaloa, el acero bajo el suelo significa secretos, y los secretos de El Chapo Guzmán suelen estar escritos con sangre. Su mente comenzó a viajar por las historias que escuchaba en las cantinas y en las obras de construcción. Se decía que durante el apogeo del cartel, antes de la primera captura del patrón, se construyeron más de 50 de estos búnkers en casas de gente común, maestros, panaderos, mecánicos, gente que recibía una pequeña fortuna por permitir que un equipo de ingenieros trabajara en su sótano durante una semana a cambio de un silencio eterno. Estas casas se convertían en cajas de ahorro del pueblo.
donde el cartel guardaba no solo el dinero de las ventas al por menor en Los Ángeles y Chicago, sino también el armamento de reserva para las guerras internas. Don Tomás miró la placa de acero y notó un detalle que le hizo dar un paso atrás. En la esquina superior derecha de la placa, parcialmente cubierta por una capa de grasa industrial vieja, había una pequeña hendidura circular. No era una cerradura de llave. Era un lector biométrico de primera generación, un sistema que en su época costaba lo mismo que un automóvil de lujo. La batería del sistema, por supuesto, estaba muerta, pero la presencia de tal tecnología indicaba que lo que estaba debajo de sus pies no eran solo unos cuantos fajos de billetes, sino un activo crítico del imperio. El dilema de la avaricia y el miedo. La tentación es un veneno lento. Don Tomás calculó mentalmente. Si esa placa de acero cubría un espacio de al menos 3 por 3 metros, y si el cartel solía llenar esos espacios hasta el techo, estaba parado sobre una cantidad de dinero que podría comprar no solo su jubilación, sino la de sus nietos y bisnietos. Hablamos de una cifra estimada que luego confirmaremos, SAU 3.420.500, una mezcla de efectivo, lingotes de oro y armas que nunca vieron la luz del día. Pero el miedo era más fuerte. En Sinaloa, los recuperadores del cartel tienen memorias de elefante. Si el dueño de esa casa o sus descendientes recordaban la ubicación del clavo, cualquier persona que hubiera tocado el acero sería eliminada. Don Tomás pensó en su familia, en sus mañanas tranquilas, pero luego miró sus manos desgastadas por décadas de cargar bultos de cemento por un salario de miseria. El búnker estaba ahí, sellado por el tiempo, olvidado por un sistema judicial que solo se preocupa por las apariencias. Tomó su martillo de bola y golpeó el acero. El sonido que regresó fue profundo, un eco que parecía venir de las entrañas de la tierra. No era un vacío pequeño. Era una habitación entera. El eco le dijo algo más. El aire dentro del búnker estaba seco. Eso significaba que el sistema de filtrado y sellado había funcionado perfectamente. Todo lo que estuviera ahí dentro, los billetes de $100, los fusiles dorados, las joyas, estaba en condiciones impecables, como si el tiempo se hubiera detenido en 1998. La ingeniería del silencio. Para entender la magnitud de lo que don Tomás encontró, hay que comprender cómo el Chapo seleccionaba estas ubicaciones. No buscaba mansiones ostentosas. Buscaba estas casas de clase media-baja porque pasaban desapercibidas para los vuelos de reconocimiento de la CIA. Los búnkers se construían de noche, sacando la tierra en sacos de basura comerciales para no levantar sospechas entre los vecinos. Se utilizaba un tipo especial de concreto hidráulico de secado rápido que no dejaba el olor característico de la construcción nueva por mucho tiempo. Don Tomás, con su conocimiento técnico, se dio cuenta de que no podría abrir esa placa de acero con herramientas convencionales. Necesitaba un equipo de oxicorte o un soplete de plasma, pero el ruido y las luces delatarían su hallazgo. Estaba atrapado en el dilema de un buscador de tesoros en territorio de guerra. La placa de acero naval era su obstáculo y al mismo tiempo su promesa de una vida diferente. Decidió cubrir el área con una lona vieja y esparcir un poco de arena encima para ocultar el brillo del metal. Salió de la casa, cerró la puerta con llave y caminó hacia su vieja camioneta. Mientras conducía por las calles de Culiacán, sentía que cada patrulla de la policía estatal y cada camioneta con vidrios polarizados lo estaba observando. El secreto ya no estaba bajo el suelo de la despensa. Ahora vivía dentro de él, quemándole la conciencia. Este es el inicio de la caída o el ascenso de don Tomás. En la siguiente parte, veremos cómo el albañil, usando su ingenio y herramientas rudimentarias, intenta vulnerar el sistema de seguridad de una de las mentes criminales más brillantes del siglo XX. El búnker está sellado, pero el destino ya ha sido abierto. Don Tomás no pudo dormir. El eco del acero naval resonaba en su cabeza como una campana fúnebre. Sabía que cada minuto que pasaba con ese secreto bajo sus pies, su esperanza de vida disminuía. En Culiacán, el silencio es la única moneda que no se devalúa, pero la curiosidad es una deuda que siempre se cobra.
Regresó a la propiedad a las 2 de la mañana, moviéndose como un fantasma en su propia obra. No encendió las luces de la casa. No quería que ningún vecino curioso notara actividad inusual en una propiedad supuestamente vacía. Su objetivo era el lector biométrico muerto. Como albañil experimentado, don Tomás sabía que cualquier sistema electrónico instalado en los años 90 tenía una debilidad: la dependencia de una fuente de energía física que, tarde o temprano, se degrada. El sistema que protegía el búnker de El Chapo era un modelo primitivo de reconocimiento dactilar acoplado a un solenoide de alta resistencia. Pero don Tomás no necesitaba el dedo del dueño original. Necesitaba entender la física de la cerradura. La ciencia del clavo sellado. Aquí exploramos nuestra segunda gran curiosidad técnica: la redundancia de los escondites del cartel de Sinaloa. El Chapo Guzmán, obsesionado con la seguridad, a menudo instalaba lo que sus ingenieros llamaban puertas de presión hidrostática. Estas placas de acero no solo se mantenían cerradas por un pestillo, sino por el propio peso del concreto y un sistema de vacío. Al sellar la placa, se extraía el aire del compartimento inferior para evitar que el papel moneda se pudriera con la humedad del subsuelo sinaloense. Don Tomás, con la precisión de quien ha nivelado miles de pisos, notó una pequeña válvula de bronce oculta bajo una tapa roscada de acero, a pocos centímetros del lector muerto. Era la válvula de ecualización. Si lograba abrirla, el vacío se rompería y la presión interna se igualaría con la externa, permitiendo que el mecanismo de apertura se diera con menos esfuerzo. Usando una llave de presión de grado industrial y aplicando una fuerza controlada, don Tomás giró la válvula. El sonido fue un siseo prolongado, un suspiro que duró casi 10 segundos. Era el aire de finales de los 90 escapando hacia el siglo XXI. Con ese aire salió un olor que don Tomás nunca olvidaría. Una mezcla embriagadora de aceite de armas, plástico viejo y el aroma dulzón, casi metálico, del papel moneda envejecido. Era el aliento del imperio, un olor que significaba poder, tragedia y sobre todo una cantidad obscena de riqueza. El ingenio contra el acero naval. Con la presión igualada, don Tomás se enfrentó al problema de la cerradura electrónica. No tenía un soplete de plasma y el oxicorte haría demasiado ruido y humo. Pero tenía algo mejor: conocimiento de demolición controlada. Sabía que el acero naval, aunque es extremadamente resistente a los impactos frontales, es vulnerable en sus puntos de anclaje si se aplica calor extremo de forma localizada y se combina con un enfriamiento rápido para cristalizar el metal. Usó un soplete de propano pequeño, de los que se usan para soldar tuberías de cobre, y enfocó la llama directamente sobre los pernos de sujeción que el rotomartillo había expuesto parcialmente. Durante 1 hora, calentó el acero hasta que brilló con un color cereza intenso. Luego, con una cubeta de agua helada, enfrió el metal de golpe. El sonido del acero templado quebrándose bajo la tensión térmica fue como un disparo en la habitación. Don Tomás se congeló esperando que la policía o algún vigía del cartel apareciera en la puerta. Pero el silencio volvió a reinar. Repitió el proceso en los 4 puntos de anclaje. Finalmente, usando una barra de acero de 1 metro como palanca, un pata de cabra, don Tomás aplicó todo el peso de su cuerpo. El mecanismo interno, debilitado por el calor y la falta de lubricación tras décadas de abandono, finalmente cedió con un crujido metálico que pareció desgarrar el suelo. La placa de acero naval se inclinó hacia arriba, revelando una oscuridad absoluta y una escalera de mano de aluminio fijada a la pared de concreto. El descenso al reino de Guzmán. Don Tomás ajustó su lámpara de minero y comenzó el descenso. El búnker era una maravilla de la ingeniería clandestina. Las paredes no eran de bloque común, sino de concreto vibrado de alta densidad, recubierto con una pintura epóxica plateada que repelía la humedad. El espacio medía aproximadamente 4 metros de largo por 3 de ancho, un santuario de hormigón oculto bajo una casa de clase media. Lo primero que iluminó su luz fueron los estantes metálicos que bordeaban las paredes. No estaban vacíos. Había cajas Pelican de color negro, apiladas con precisión militar.
Don Tomás abrió la primera. En su interior, envueltas en paños impregnados de aceite mineral, descansaban 6 pistolas Colt 1911, calibre 38 Super, con las cachas incrustadas en diamantes y grabados que representaban escenas de la sierra. No eran armas de combate, eran trofeos, regalos para los lugartenientes de alto rango que el tiempo había dejado atrás. Pero lo que realmente le cortó la respiración fue el centro de la habitación. Allí, sobre tarimas de madera para evitar el contacto directo con el suelo, había fardos de dinero envueltos en plástico negro y sellados al vacío. Don Tomás rasgó uno de los fardos con su navaja de bolsillo. Los billetes de $100, con el diseño antiguo de la década de los 90, saltaron hacia afuera como si estuvieran vivos, liberando ese olor a tinta y codicia que llena los sueños de los hombres pobres. La contabilidad del olvido. Hablemos de cifras reales basadas en los registros de incautaciones de la época. Un búnker de estas dimensiones podía albergar fácilmente más de $5 millones, pero tras una inspección rápida, don Tomás se dio cuenta de que este era un depósito de operaciones corrientes. Había fardos de billetes de 20, 50 y $100, organizados por denominación. El total que don Tomás tenía ante sus ojos era de $3.420.500. Junto al dinero, en una caja de madera más pequeña, brillaban lingotes de oro de 1 kilogramo cada uno. El oro no se pudre, no se quema y no deja rastro. Para el cartel, el oro era la moneda de reserva para los tiempos de guerra, cuando el efectivo perdía su valor o era demasiado difícil de mover. Don Tomás tomó uno de los lingotes. Pesaba lo suficiente como para recordarle que su vida ya no valía nada si alguien descubría que había roto el sello de El Chapo. En un rincón, sobre una mesa de metal, don Tomás encontró algo que le erizó la piel más que el oro. Un radio de comunicación satelital de finales de los 90, un teléfono Iridium y una libreta de notas con tapas de cuero. En la primera página, escrita con una caligrafía firme, había una lista de nombres y coordenadas. No eran solo cuentas, era la red de protección del cartel. Don Tomás cerró la libreta rápidamente. Sabía que el dinero era peligroso, pero la información era letal. Había entrado en el sistema nervioso del Imperio de Sinaloa. Don Tomás se sentó en el suelo del búnker, rodeado de millones de dólares y armas de lujo. La adrenalina empezaba a desvanecerse, dando paso a un terror frío. El búnker estaba abierto, el secreto estaba fuera, y el albañil se encontraba en el centro de una tormenta que había permanecido en calma por más de 20 años. ¿Cómo sacaría ese tesoro de allí? ¿Cómo ocultaría el brillo del oro en una ciudad llena de ojos hambrientos? Don Tomás sabía que encontrar el tesoro era la parte fácil. El verdadero desafío, el que separaba a los sobrevivientes de los cadáveres en las fosas comunes de Sinaloa, era la extracción. No puedes simplemente salir de una casa en una zona vigilada cargando sacos llenos de dólares y lingotes de oro. En Culiacán, las paredes tienen oídos y las ventanas tienen ojos. El albañil se encontraba ante un dilema logístico que pondría a prueba no solo su fuerza física, sino su ingenio forjado en 1000 obras de construcción. El peso del tesoro era su primer obstáculo. El efectivo, aunque parece ligero en las películas, tiene una densidad física considerable cuando se trata de millones. Los billetes de baja denominación, 20 y 50 dólares, que formaban la mayor parte del botín, ocupan un espacio masivo. Don Tomás calculó que cada fardo sellado al vacío pesaba aproximadamente 10 kilogramos. Sumado a los lingotes de oro, el peso total de la extracción superaba los 250 kilogramos. Para un hombre de 62 años, mover ese peso desde el búnker hasta su camioneta, sin levantar sospechas, era una tarea titánica. La ingeniería de la extracción discreta. Aquí exploramos nuestra tercera gran curiosidad técnica, la logística de hormiga del cartel. El Chapo Guzmán no solo movía toneladas de droga en túneles, él enseñó a su organización que el movimiento de dinero debe ser fragmentado para ser invisible. Don Tomás, usando su instinto de constructor, decidió aplicar la misma lógica.
No sacaría el dinero en maletas de lujo. Usaría lo que mejor conocía: bultos de escombros y sacos de cemento vacíos. Don Tomás subió la escalera del búnker y buscó en su equipo de trabajo. Tomó varios sacos de mortero y cemento Portland que ya estaban abiertos. Su plan era simple pero brillante. Colocaría los fardos de dólares y los lingotes de oro en el fondo de los sacos y luego los cubriría con una capa de escombros reales, polvo de yeso y pedazos de concreto roto. Si alguna patrulla de la policía estatal o algún puntero, vigía del cartel, lo detenía, solo verían a un viejo albañil cansado llevando los restos de una demolición hacia el basurero municipal. Sin embargo, antes de empezar, don Tomás cometió un error táctico nacido de la desesperación. Decidió probar uno de los fusiles AR-15 que había encontrado para asegurarse de que funcionaba. No disparó, pero al accionar el cerrojo, el sonido metálico, un clac seco y aceitado, resonó por los conductos de ventilación del búnker. Lo que él no sabía es que esos conductos, diseñados por ingenieros de túneles del cartel, estaban conectados a un sistema de resonancia acústica que llevaba el sonido hacia la chimenea de la casa, amplificándolo hacia el exterior. El primer aviso: la sombra en la calle. Don Tomás terminó de preparar el primer saco de escombros, con un valor aproximado de $300,000. Se disponía a subir la escalera cuando un sonido externo lo congeló. En el silencio absoluto de la madrugada, escuchó el motor de una camioneta diésel ralentizando su marcha frente a la casa. Era un motor de 8 cilindros, el rugido inconfundible de una Ford Raptor o una Cheyenne, el vehículo predilecto de los operativos del cartel en Sinaloa. Apagó su lámpara de inmediato. La oscuridad en el búnker se volvió absoluta, opresiva. Don Tomás subió los escalones con la agilidad que solo da el terror puro. Se asomó por una rendija de la ventana tapiada de la sala. Afuera, a unos 50 metros, una camioneta negra con los vidrios polarizados estaba estacionada con el motor encendido, pero con las luces apagadas. Aquí entra una curiosidad técnica sobre la vigilancia del cartel de Sinaloa: los puntos de control pasivo. El cartel no siempre vigila todas las casas que tienen un clavo, pero instalan sensores de vibración sísmica en el pavimento cercano. El uso del rotomartillo industrial de don Tomás durante la tarde y el movimiento de la pesada placa de acero naval por la noche habían activado una alerta en una central de monitoreo clandestina. El cartel no sabía qué estaba pasando, pero sabían que algo se movía en la casa de la Colonia Libertad, que debía estar en silencio eterno. El diario de un imperio muerto. Mientras esperaba a que la camioneta se moviera, don Tomás regresó al búnker para recoger la libreta de notas con tapas de cuero que había visto antes. En la penumbra, usando la luz mínima de su teléfono celular, comenzó a hojear las páginas. Lo que encontró no eran solo números, eran registros de nómina. Nombres de comandantes de policía, jueces y políticos locales, todos seguidos de cifras que hacían que su botín de US $3,420,500 pareciera una propina. En la última página escrita, fechada pocos días antes de la segunda captura de El Chapo en 2014, había una nota manuscrita: el clavo de la libertad está sellado. Si el aire sale, el dueño vendrá por el resto. Don Tomás sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del búnker. El resto. Eso significaba que este búnker no era un depósito aislado, sino parte de una red. Y lo más aterrador: el siseo que escuchó al abrir la válvula de vacío no fue solo aire escapando, fue una señal. Algunos de estos búnkers modernos estaban equipados con sensores de presión atmosférica conectados a transmisores de radiofrecuencia de largo alcance. Al igualar la presión, don Tomás había enviado, sin saberlo, un ping silencioso a la red del cartel. La de Cisao del albañil. La camioneta negra finalmente aceleró y se perdió en la oscuridad de las calles de Culiacán. Pero don Tomás sabía que no se habían ido. Solo estaban patrullando el perímetro. Estaba atrapado. Tenía una fortuna bajo sus pies, un arma de guerra en sus manos y una lista de nombres que valía más que su propia vida. Miró su vieja camioneta estacionada en el patio.
Una Ford F-150 del año 95, desvencijada y ruidosa. Cargarla con 250 kilogramos de escombros la haría bajar de suspensión de forma evidente, un detalle que cualquier policía con experiencia notaría de inmediato. Necesitaba una distracción. Necesitaba usar su conocimiento de albañilería para crear una pantalla de humo técnica. Don Tomás decidió que no sacaría todo el tesoro de una vez. Tomaría solo lo suficiente para comprar su salida de Sinaloa, pero dejaría un regalo para quienes vinieran a buscar el dinero. Usando sus conocimientos de química de materiales, comenzó a mezclar una solución de ácido muriático y fertilizante de nitrato que encontró en el cuarto de herramientas, con la intención de crear un gas irritante que se activaría si alguien intentaba mover el resto de las cajas Pelican. No era un asesino, era un hombre defendiendo su descubrimiento con las únicas armas que conocía, las del trabajo rudo. Sin embargo, mientras preparaba la mezcla, escuchó un golpe seco en la puerta trasera de la casa. No era el viento, era alguien probando la cerradura con una tarjeta plástica. El tiempo de la planeación se había terminado. El búnker, que por 20 años fue una tumba de silencio, estaba a punto de convertirse en el escenario de una lucha desesperada por la supervivencia. Don Tomás sabía que en Culiacán, cuando alguien toca a tu puerta a las 3 de la mañana sin identificarse, no viene a pedir ayuda. Vienen por el clavo. El siseo de la válvula de vacío no solo había liberado aire, había activado una alerta silenciosa que llegó a los teléfonos de los encargados de seguridad de la zona. Eran los limpiadores, hombres que no hacen preguntas y que tienen una sola misión: recuperar los activos del patrón y eliminar cualquier rastro de interferencia. El albañil, sin embargo, tenía una ventaja que los sicarios ignoraban. Él conocía la anatomía de esa casa mejor que nadie. Él no solo la estaba reformando, él la había desnudado hasta sus cimientos. Sabía qué tablas del suelo crujían y qué paredes eran estructurales y cuáles eran simples tabiques de yeso. Mientras el intruso forcejeaba con la cerradura trasera, don Tomás no corrió hacia la puerta principal. Corrió hacia su mezcladora de cemento y sus cubetas de trabajo. La ingeniería de la defensa improvisada. Aquí introducimos una curiosidad técnica sobre la construcción en Sinaloa: las casas de espejo. Muchas propiedades del cartel se construían con pasillos que parecen llevar a una salida, pero terminan en ángulos muertos diseñados para emboscar a fuerzas federales. Don Tomás había descubierto que el pasillo que llevaba de la despensa al patio trasero tenía un desnivel oculto. Usando su fuerza de obrero de toda la vida, don Tomás volcó 2 bultos de cal viva y arena fina directamente en el umbral de la puerta trasera. Luego, vació 3 cubetas de agua y una botella de aceite para motor sobre la mezcla fresca. No era solo una barricada, era una trampa de deslizamiento química. La cal viva, al entrar en contacto con el agua, genera una reacción exotérmica que puede alcanzar temperaturas de 90 Fahrenheit, además de liberar vapores que irritan los ojos y los pulmones de inmediato. En el momento en que la puerta trasera se dio con un estallido de madera astillada, 2 hombres vestidos con ropa táctica oscura y pasamontañas irrumpieron en la cocina. El primero no pudo mantener el equilibrio sobre la mezcla viscosa de aceite y cal. Resbaló violentamente, cayendo de espaldas sobre el cemento fresco que comenzaba a quemar su ropa y su piel. El segundo hombre, cegado por el polvo de cal que don Tomás lanzó al aire con un ventilador industrial que había encendido un segundo antes, retrocedió tosiendo violentamente. El dilema del arma dorada. Don Tomás estaba en el borde del agujero del búnker. Tenía el AR-15 de oro a su alcance, pero una regla sagrada de la sierra resonaba en su mente. Si disparas una bala de oro contra el cartel, te aseguras que nadie encuentre tu cuerpo. El albañil decidió que su mejor arma no era el fuego, sino el acero y el peso. Mientras el segundo sicario intentaba limpiar sus ojos, don Tomás utilizó la polea que había instalado para sacar los escombros. En lugar de una cubeta de basura, la polea sostenía un bloque de concreto sólido de 40 kilogramos. Con un movimiento preciso de su navaja, cortó la cuerda. El bloque cayó con la fuerza de la gravedad acumulada, impactando no al hombre,
sino al suelo justo frente al agujero del búnker, provocando un estruendo que hizo vibrar toda la casa y levantó una cortina de polvo impenetrable. En medio del caos y los gritos de dolor de los intrusos, don Tomás bajó al búnker. No podía llevarse los $3.420.500, pero tenía listo el primer saco de mortero que había preparado en la parte 3. Dentro de ese saco, ocultos bajo una capa de cascajo, había $400.000 en billetes de 105 lingotes de oro. Era más de lo que don Tomás ganaría en 10 vidas y era lo suficientemente ligero para transportarlo. La ruta de escape técnica. Aquí entra otro detalle técnico fascinante de la arquitectura criminal, el drenaje de emergencia. Don Tomás había notado que el búnker tenía un sumidero en el rincón más bajo, diseñado para evitar inundaciones si se rompía una tubería. Al inspeccionarlo con su lámpara de minero, vio que el sumidero no llevaba al drenaje público, sino a un conducto de ventilación de gran tamaño que corría horizontalmente por debajo del jardín trasero hacia un callejón lateral. Era un ducto de concreto prefabricado de 80 centímetros de diámetro. Para un hombre de su edad, entrar ahí era un acto de claustrofobia pura, pero era su única salida. Don Tomás arrojó el saco de dinero y oro por el ducto y se deslizó tras él, justo en el momento en que escuchó ráfagas de fusil automático, posiblemente una K-47, el cuerno de chivo, perforando las paredes de la despensa arriba de su cabeza. El ducto estaba frío y olía a tierra húmeda y orina de rata. Don Tomás avanzaba a gatas, empujando el saco con sus pies. Cada sonido de impacto arriba se sentía como un terremoto en sus oídos. Mientras se arrastraba, su luz iluminó algo grabado en la pared de concreto del ducto. Un pequeño símbolo de un ancla y una corona, la marca personal de los ingenieros que construyeron las rutas de escape de El Chapo en los túneles de los Mochis. Estaba recorriendo el mismo camino que el hombre más buscado del mundo usó para burlar a la Marina mexicana. La salida al mundo exterior. Tras 20 metros de agonía física, don Tomás llegó al final del ducto. La salida estaba cubierta por una rejilla de hierro oxidado que daba a un callejón oscuro, oculto tras unos contenedores de basura. Con el corazón a punto de estallar, usó su palanca de acero para forzar la rejilla. El aire fresco de la madrugada de Culiacán entró en sus pulmones como un bálsamo. Salió al callejón cargando su saco de cemento que valía una fortuna. A lo lejos, escuchó las sirenas de la policía. En Sinaloa, la policía nunca llega a tiempo para detener al cartel. Solo llegan para recoger los casquillos y asegurar el área una vez que los dueños han terminado su trabajo. Don Tomás sabía que la casa ya no era suya y el búnker ahora era una escena del crimen. Caminó 3 cuadras hasta donde había dejado su camioneta Ford F-150 un día antes por precaución. Arrojó el saco en la caja trasera, cubriéndolo con una lona vieja y unas palas oxidadas. Mientras encendía el motor, miró por el retrovisor. Las luces de las patrullas iluminaban el cielo cerca de la casa de la Colonia Libertad. Don Tomás había escapado de la primera oleada, pero había cometido el pecado capital. Había robado al cartel de Sinaloa y había dejado a 2 de sus hombres heridos. Ahora no era solo un albañil con suerte, era un hombre marcado. En su bolsillo sentía el peso de la libreta de cuero con los nombres de los políticos. Tenía el dinero, tenía el oro, pero ahora tenía algo mucho más peligroso, la prueba de quiénes eran los verdaderos socios del Chapo. Don Tomás sabía que no podía ir a su casa. En el mundo del narcotráfico, tu dirección es la primera página del libro de tu ejecución. Se refugió en un taller que perteneció a un primo fallecido, un lugar que el tiempo y el polvo habían borrado de los mapas catastrales. Con las manos aún manchadas de cal viva y sangre seca del roce con el ducto de escape, don Tomás abrió el saco de mortero. Ahí, brillando bajo la luz mortecina, estaban los lingotes de oro y los fardos de billetes de 100. Pero su atención no estaba en el oro. Estaba en la pequeña libreta de cuero negro que había rescatado del búnker. Esa libreta era el libro de contabilidad del olvido. Mientras el mundo veía a El Chapo como un bandolero de la sierra, don Tomás, al hojear las páginas,
comenzó a entender la ingeniería financiera que sostenía al imperio. No eran solo gastos de nómina, eran registros de inversión. Aquí entramos en una curiosidad técnica fundamental de la era dorada del cartel de Sinaloa: las cuentas espejo en paraísos de infraestructura. La ingeniería de las cuentas fantasma. Don Tomás, aunque era un hombre de oficio rudo, tenía la agudeza mental de quien ha tenido que cuadrar presupuestos de obra toda su vida. Notó que en varias páginas se repetía una serie numérica de 12 dígitos, seguida de una palabra clave: nébula. Tras investigar con un viejo teléfono satelital, que también había extraído, un modelo que no rastrea la ubicación por GPS, descubrió que los números no eran coordenadas, sino un protocolo de acceso para una red de transferencias encriptadas que el cartel utilizaba antes de la llegada de las criptomonedas modernas. El sistema funcionaba mediante swaps de divisas en puertos secos. Por cada $1.000.000 depositado físicamente en un búnker, como el de la Colonia Libertad, se generaba un crédito automático en empresas constructoras de fachada en Panamá y las Islas Caimán. La libreta que don Tomás sostenía contenía los códigos de acceso a una de esas cuentas muertas que nunca fue reclamada tras la extradición del patrón. El valor estimado en esa cuenta superaba los US $12.600. C00, un capital diseñado para financiar el regreso al poder de los hijos de Guzmán en caso de una crisis total. El descubrimiento del caballo de Troya. Mientras revisaba el contenido del saco de dinero, don Tomás notó algo extraño en uno de los lingotes de oro. Al limpiarlo con un poco de solvente para pintura, vio que el lingote no era sólido. Tenía una costura casi invisible, una marca de fresado de alta precisión. Usando un destornillador plano, don Tomás hizo palanca. El lingote se abrió como una caja de cerillas. Dentro no había más oro, sino un dispositivo electrónico del tamaño de una moneda de 10 pesos, un transpondedor de radiofrecuencia, RFID, de largo alcance, alimentado por una batería de litio de grado militar, diseñada para durar 30 años. Aquí reside el horror técnico de su situación. El tesoro estaba marcado. El cartel no necesitaba sensores de movimiento en la casa. El mismo oro que don Tomás cargaba estaba enviando un pulso silencioso cada 15 minutos, localizable por cualquier unidad de inteligencia del cartel con un receptor de frecuencia ultra alta, UHF. Don Tomás sintió que el taller se cerraba sobre él. Había traído el radar directamente a su escondite. En un acto de desesperación técnica, tomó el dispositivo y lo arrojó dentro de un bote de grasa para rodamientos vieja, con la esperanza de que la densidad del hidrocarburo y el plomo del bote bloquearan la señal. Fue una carrera contra el tiempo. Sabía que en algún lugar de la ciudad una pantalla estaba mostrando un punto rojo parpadeante justo sobre su ubicación. La revelación de la lista negra, con el transpondedor neutralizado temporalmente, volvió a la libreta. En las páginas centrales, los nombres que aparecían hicieron que el albañil quisiera arrancarse los ojos. No solo eran nombres de Culiacán, había directores de aduanas de puertos internacionales, altos mandos de la Secretaría de la Defensa y, lo más impactante, el nombre de un exgobernador que actualmente se postulaba para un cargo federal. La anotación decía: pago por el desvío de la ruta ferroviaria de carga, US $1.200.000, entregado en el búnker de Libertad. Don Tomás comprendió que el búnker no era solo un escondite, era una oficina de sobornos de alto nivel. Él no solo tenía dinero de droga, tenía los recibos de la corrupción de todo un país. El dueño del búnker, al que se refería la nota de la parte 3, no era el Chapo, sino alguien dentro del gobierno que protegía el lugar. El dilema del hombre común. Don Tomás miró sus manos. Estaban agrietadas, quemadas por la cal viva y temblando. Tenía el dinero suficiente para vivir como un rey en cualquier parte del mundo, pero tenía la información suficiente para que lo mataran 1000 veces antes de llegar a la frontera. ¿Qué hace un albañil con los secretos de un estado narco? Decidió que su única moneda de cambio era la propia información. Usando una vieja cámara digital que guardaba en su caja de herramientas, comenzó a fotografiar cada página de la libreta. Sabía que necesitaba crear seguros de vida. Si él moría,
La información debía hacerse pública automáticamente. Pero ¿cómo enviar 50 fotografías de alta resolución desde un taller abandonado sin ser detectado por el monitoreo de tráfico de Internet de la ciudad? Recordó una técnica que usaban los ingenieros de comunicación del cartel, el Burst Transmission, transmisión por ráfaga. Consistía en conectarse a una red pública de Wi-Fi de alta velocidad, como la de un centro comercial cercano, subir los archivos en un solo bloque encriptado de menos de 10 segundos y desaparecer antes de que el equipo de ciberseguridad pudiera triangular la señal. Don Tomás guardó los lingotes, ahora limpios de rastreadores, y el efectivo en un doble fondo que construyó rápidamente en la caja de su camioneta, usando paneles de madera y pegamento industrial. Se puso su vieja gorra, se limpió el rostro y se preparó para salir al amanecer de Culiacán. El albañil ya no estaba solo construyendo muros, estaba demoliendo la fachada de toda una estructura de poder. Pero mientras encendía el motor de la F-150, una luz roja cruzó el parabrisas. No era un radar, era la mira láser de un fusil de precisión apuntando directamente a su pecho desde el edificio de enfrente. Don Tomás no esperó a que el gatillo se diera. Con un movimiento brusco, metió la reversa y hundió el pedal del acelerador. El motor V8 de la Ford rugió, soltando una nube de humo negro que sirvió de pantalla momentánea. El primer disparo del francotirador impactó en el bloque del motor, un proyectil calibre .50, diseñado para detener vehículos, pero don Tomás ya había girado el volante, usando el cuerpo del viejo tractor que estaba en el taller como escudo metálico. Aquí entramos en nuestra sexta gran curiosidad de técnica, el blindaje de los pobres. Don Tomás, previendo que su escape sería bajo fuego, no se había limitado a esconder el dinero en la caja de la camioneta. Antes de salir del taller, había realizado una modificación estructural que solo un albañil con conocimientos de resistencia de materiales podría imaginar. Había forrado el interior de las puertas y la parte trasera del asiento con placas de acero de refuerzo para concreto, grado 60, y las había cubierto con sacos de arena húmeda compactada. Un saco de arena de 20 centímetros de espesor puede detener proyectiles de fusil de asalto AK-47, ya que la densidad de los granos de sílice disipa la energía cinética de la bala antes de que toque el metal. Don Tomás no conducía una camioneta vieja, conducía un búnker rodante de baja tecnología. La cacería en el asfalto. Al salir del taller hacia la carretera Federal 15, que conecta Culiacán con el norte del estado, don Tomás se encontró con su peor pesadilla. 2 camionetas Cheyenne blancas, equipadas con suspensiones reforzadas y luces estroboscópicas ocultas, se pegaron a su parachoques. Los sicarios no disparaban al azar, intentaban sacarlo del camino. Don Tomás conocía cada bache y cada curva de esa carretera. Sabía que a pocos kilómetros se encontraba una zona de obras viales, un proyecto de pavimentación que él mismo había supervisado meses atrás. Ahí es donde la ingeniería civil se convertiría en su mejor aliada. Las Cheyenne intentaron cerrarle el paso por ambos lados. Los ocupantes bajaron las ventanillas, mostrando sus fusiles tácticos HK-G36, armas de precisión alemana que el cartel había obtenido mediante el mercado negro internacional. El golpe técnico, la trampa de la gravedad. Aquí exploramos otra curiosidad de la logística de construcción, la carga de desequilibrio. Don Tomás había colocado los lingotes de oro y el saco de monedas en el lado derecho de la caja trasera, pero en el lado izquierdo había dejado su caja de herramientas pesadas y 2 barriles de aceite para maquinaria de 200 litros, sujetos por un sistema de cuerdas de liberación rápida. Cuando llegaron a la zona de curvas cerradas de la sierra, don Tomás hizo una maniobra de latigazo. Al entrar en una curva hacia la izquierda, tiró de la palanca que liberó los barriles de aceite. El peso de 400 kilos de lubricante industrial rodó hacia la carretera justo frente a la primera Cheyenne. El conductor del cartel, a más de 120 km/h, no tuvo tiempo de reaccionar. El aceite se esparció bajo sus neumáticos de alta velocidad, eliminando toda tracción. La camioneta blanca patinó como si estuviera sobre hielo, impactando contra la barrera de seguridad
y volando hacia el barranco en una explosión de metal y polvo. El dilema del radiador. Sin embargo, el segundo vehículo no se detuvo. Los sicarios, ahora furiosos por la pérdida de sus compañeros, abrieron fuego continuo. Las balas de los G-36 perforaban la carrocería de la Ford F-150, pero se detenían en los sacos de arena y las placas de acero de Don Tomás. Pero hubo un problema técnico que el albañil no pudo prever. Un proyectil desviado atravesó el radiador. La aguja de la temperatura comenzó a subir peligrosamente. El vapor salía por el capó, cegando parcialmente a Don Tomás. En ese momento, el albañil recordó una técnica de supervivencia de los viejos camioneros de la sierra: el sellado térmico por sedimento. Sin detener la marcha, Don Tomás tomó un bote de sellador de concreto líquido que tenía en la cabina y, a través de un tubo de vacío que había modificado previamente para que diera al sistema de refrigeración, succionó el líquido hacia el radiador. El sellador, al contacto con el calor extremo del agua hirviendo, se solidificó instantáneamente en las grietas del radiador, deteniendo la fuga de forma temporal. La ingeniería de construcción acababa de salvar el motor. El encuentro con la patrulla comprada. A lo lejos, Don Tomás vio las luces azules y rojas de una patrulla de la Policía Federal. Por un segundo sintió alivio, pero la libreta de cuero en su bolsillo le recordó la cruda realidad. Los nombres en esa libreta eran los jefes de los hombres en esas patrullas. La policía no estaba allí para rescatarlo, sino para interceptarlo y entregar el clavo de vuelta al dueño. Don Tomás se dio cuenta de que la patrulla había bloqueado el puente sobre el río Humaya. Estaba atrapado entre los sicarios detrás y el bloqueo oficial adelante. Miró el GPS de su mente. A la derecha del puente había un camino de terracería utilizado por los camiones de extracción de arena. Era un terreno inestable, blando, donde solo un vehículo con neumáticos de carga y un conductor que conociera la densidad del suelo podría pasar sin hundirse. «Es ahora o nunca», murmuró Don Tomás apretando el volante. En lugar de frenar ante el bloqueo policial, aceleró hacia el terraplén de arena, confiando en que la presión de sus neumáticos de trabajo, diseñados para cargar toneladas de cemento, le permitiría flotar sobre la arena movediza, mientras que la pesada Cheyenne de los sicarios, con sus neumáticos de asfalto, quedaría enterrada. La camioneta de Don Tomás saltó hacia el banco de arena, levantando una nube de polvo dorado bajo el sol naciente. La persecución estaba lejos de terminar, pero el albañil acababa de entrar en su terreno, la tierra cruda, donde las leyes del asfalto no existen y solo sobrevive quien sabe cómo manejar la materia. Don Tomás sabía que la física era más leal que cualquier ley humana. Al volante de su Ford sentía cada vibración del chasis. Como maestro de obras, había pasado décadas calculando la capacidad de carga de diferentes suelos antes de verter una sola gota de concreto. Conocía la diferencia entre la arena limosa y la arena de río compactada. Mientras la patrulla federal y los sicarios dudaban, Don Tomás aceleró hacia el lecho seco del río, un área que los camiones de extracción de arena habían dejado llena de trampas naturales. Aquí exploramos nuestra séptima curiosidad técnica: la presión de contacto y la flotabilidad de suelos. Un vehículo táctico como la Cheyenne blanca, cargado con blindaje de acero y hombres armados, tiene una presión sobre el suelo de casi 3 kilogramos por centímetro cuadrado, concentrada en neumáticos de perfil bajo, diseñados para la velocidad. La camioneta de Don Tomás, aunque cargada con el tesoro de US 3420-500, utilizaba neumáticos de carga de 10 lonas, a los cuales él les había bajado la presión a 15 psi, apenas tuvo un segundo de ventaja. Esto permitía que el neumático se ensanchara, aumentando el área de contacto y permitiendo que la camioneta flotara sobre la arena movediza donde otros se hundirían. La trampa del río Humaya. El conductor de la Cheyenne, impulsado por la rabia y el miedo al castigo del cartel por perder el rastro, decidió arriesgarse. Bajó al lecho del río a toda velocidad. Por unos segundos pareció que lo alcanzaría, pero Don Tomás lo estaba guiando deliberadamente hacia una zona de licuefacción. En ingeniería civil,
La licuefacción ocurre cuando un suelo saturado de agua pierde su resistencia al esfuerzo cortante debido a una vibración súbita. Don Tomás cruzó un pequeño canal de agua poco profunda y se detuvo del otro lado, provocando que la Cheyenne acelerara para embestirlo. En el momento en que el pesado vehículo del cartel entró en el área saturada, el suelo se comportó como un líquido. La Cheyenne se hundió hasta los ejes de forma instantánea. El motor rugió, las llantas giraron frenéticamente lanzando lodo al aire, pero solo lograron enterrar el vehículo aún más. Estaban atrapados. Don Tomás bajó de su camioneta por un momento, sosteniendo la palanca de acero. Miró a los hombres en la Cheyenne, que ahora intentaban abrir las puertas bloqueadas por el lodo. No disparó, simplemente los miró con la calma de quien sabe que la naturaleza ya ha dictado sentencia. En Sinaloa, quedar atrapado en el lecho de un río al amanecer es quedar expuesto a la vista de todos, y don Tomás necesitaba ese tiempo para desaparecer. El contacto con el pasado, el ingeniero retirado. Don Tomás sabía que no podía huir eternamente. Necesitaba un aliado que entendiera lo que había en la libreta de cuero, alguien con la capacidad técnica para procesar los códigos de la cuenta Nébula. Condujo por caminos rurales secundarios, ocultando la camioneta bajo los túneles de plástico de los campos de tomate, hasta llegar a una pequeña propiedad cerca de Pericos. Allí vivía el ingeniero El Güero Valenzuela, un hombre de 75 años que en la década de los 80 fue uno de los arquitectos estructurales que ayudó a diseñar la primera red de túneles fronterizos antes de que el Chapo se convirtiera en una leyenda. El Güero recibió a don Tomás con un rifle de caza en la mano, pero al ver el rostro del albañil, cubierto de polvo y cansancio, bajó el arma. «Tomás, te ves como alguien que acaba de desenterrar a un muerto», dijo el viejo ingeniero. Don Tomás no dijo nada. Simplemente puso el lingote de oro falso, el que contenía el rastreador que ya había destruido, y la libreta de cuero sobre la mesa de madera rústica. Aquí entramos en otra curiosidad técnica: la criptografía analógica del cartel. El Güero tomó la libreta y usó una luz ultravioleta casera sobre las páginas. Reveló que entre las líneas de los nombres de los políticos había marcas de agua invisibles al ojo humano, hechas con una mezcla de quinina y alcohol. Eran coordenadas de otros 12 búnkers similares al de la Colonia Libertad. La revelación de la red Nébula. El ingeniero Valenzuela explicó que la cuenta Nébula no era solo una cuenta bancaria, sino un sistema de contratos inteligentes manuales. Por cada dólar que don Tomás había encontrado físicamente, había una contraparte en una red de empresas de construcción en el extranjero. Pero había un giro. Para activar el retiro total del dinero, se necesitaba una llave física que se encontraba dentro de uno de los fusiles AR-15 dorados. Don Tomás recordó el clac aceitado que escuchó en la parte 3. No era solo el sonido de un arma bien mantenida. Era el sonido de un dispositivo de almacenamiento masivo, un pendrive rudimentario de grado militar, insertado en el guardamanos del fusil. Al escapar por el ducto, don Tomás no pudo llevarse el rifle, pero el Güero le dio una noticia peor. «Esa libreta es un mapa, Tomás, pero el mapa no sirve sin la llave. El cartel no te busca solo por el dinero, te buscan porque tú sabes dónde está la llave que abre el tesoro de $12 millones en el extranjero». El pacto de Sinaloa. Don Tomás comprendió que estaba en medio de una guerra de información. El Güero le propuso un trato. Usarían el dinero en efectivo que don Tomás ya tenía, los $400,000 del primer saco, para comprar seguridad técnica. En lugar de huir hacia la frontera, donde los sistemas de reconocimiento facial del gobierno lo detectarían, se internarían en la Sierra Madre, usando una red de antiguos túneles mineros que el Güero conocía y que no figuraban en ningún mapa satelital moderno. Aquí introducimos la técnica de las comunicaciones de salto de frecuencia. El Güero sacó un equipo de radio viejo, pero modificado. Explicó que para comunicarse sin ser detectados por las antenas de la Marina, usarían las frecuencias de las radios de banda ciudadana, CB, de los camiones de carga que cruzan la sierra, enmascarando sus mensajes como reportes de tráfico de madera. Don Tomás miró sus manos. El miedo ya no era una emoción,
Era una herramienta. Decidió que no sería una víctima. Si el cartel y los políticos querían su secreto, tendrían que ir a buscarlo al corazón de la sierra, un lugar donde el concreto es escaso y la ingeniería de la supervivencia es la única ley. Mientras recargaban la camioneta con suministros y el resto del tesoro, don Tomás escuchó por la radio de Banda Ciudadana una voz distorsionada que repetía un código. El albañil ha movido la piedra. El dueño viene por el muro. La casería acababa de subir de nivel. Don Tomás sentía el peso de la camioneta de una manera distinta. No eran solo los sacos de cemento rellenos de dólares y oro, era el peso de saber que cada kilómetro que ascendían hacia el corazón de la sierra los alejaba de la civilización y los acercaba a un territorio donde la soberanía no la tiene el Estado, sino quien controla los pasos de montaña. El güero, con su ojo de ingeniero curtido en la construcción de túneles para el cartel, no miraba el paisaje, miraba la estructura de la roca. Buscaba la entrada de la mina del silencio, un antiguo complejo de extracción de plata abandonado en los años 50 que servía como el pulmón secreto de la red de escape de la vieja guardia. La ingeniería de la obstrucción sísmica. Aquí exploramos nuestra octava curiosidad técnica, la demolición por colapso controlado. Don Tomás sabía que una camioneta blanca o una patrulla federal podían alcanzarlos si seguían por la brecha. Necesitaban cerrar la puerta detrás de ellos. Pero no tenían explosivos plásticos C4 ni granadas. Tenían lo que un albañil y un ingeniero minero siempre tienen a mano: nitrato de amonio, fertilizante y combustible diésel, una mezcla conocida en el mundo técnico como ANFO. Don Tomás se detuvo en un punto crítico conocido como el desfiladero del diablo, donde la brecha es apenas más ancha que el chasis de la camioneta y está flanqueada por una pared de granito inestable. Aquí, el güero aplicó la técnica de precorte y voladura de contorno. Explicó que no necesitaban derribar toda la montaña, solo necesitaban fracturar la cuña de seguridad de la roca. Don Tomás utilizó su taladro de percusión a batería para perforar 3 agujeros profundos en puntos específicos de la base de la roca, siguiendo las vetas naturales de fractura que el güero identificaba con su lámpara. Rellenaron los agujeros con la mezcla de ANFO improvisada y utilizaron un detonador de mecha lenta que el güero guardaba en una caja de herramientas metálica. Al encender la mecha, don Tomás aceleró la camioneta alejándose 300 metros. El estruendo no fue una explosión brillante, fue un golpe sordo y profundo que hizo vibrar el chasis de la Ford. Segundos después, miles de toneladas de roca y tierra se deslizaron con un rugido ensordecedor, bloqueando por completo la brecha. La ruta hacia el búnker de la sierra estaba sellada. Ahora, para el mundo exterior, don Tomás y el güero simplemente habían desaparecido. El misterio del aire muerto. Tras varias horas de ascenso, llegaron a la entrada de la mina del silencio. No era un agujero común. La entrada estaba camuflada con una estructura de madera vieja que parecía a punto de colapsar, pero detrás de ella se ocultaba una rampa de concreto reforzado que descendía hacia las profundidades. Aquí la temperatura bajó otros 10 grados. Don Tomás encendió las luces de la camioneta, revelando paredes de roca talladas a mano y reforzadas con vigas de acero industrial, el mismo acero naval que don Tomás encontró en el pneu del avión y en el búnker de la despensa. Aquí entra una curiosidad técnica de los túneles de El Chapo, el sistema de ventilación de presión negativa. El güero explicó que estas minas no se ventilaban con ventiladores ruidosos que pudieran ser detectados por micrófonos térmicos o acústicos desde la superficie. Usaban la diferencia de temperatura entre el aire de las profundidades y el aire de la superficie para crear una corriente natural ascendente a través de chimeneas estrechas camufladas entre las grietas de la montaña. Era una ingeniería pasiva, invisible para la tecnología moderna de la DEA. Sin embargo, al adentrarse en la cámara principal de la mina, don Tomás notó algo que hizo que se detuviera en seco. En el suelo de tierra húmeda había huellas de neumáticos recientes. No eran de camionetas rurales, eran huellas de neumáticos de alto rendimiento, de los que se usan en vehículos todoterreno militares, UTV.
Alguien ya estaba allí, o alguien los estaba esperando. La llave digital y el código Nébula se refugiaron en una oficina minera excavada en la roca, protegida por una puerta de hierro macizo. El güero sacó un viejo generador de gasolina y lo encendió, proporcionando energía a una computadora portátil blindada de grado militar, Talkbook, que tenía más de 15 años. Don Tomás sacó la libreta de cuero y el disco duro que había extraído del búnker oculto. Mientras el ingeniero trabajaba en desencriptar los archivos, don Tomás examinó los lingotes de oro. Al sumergirlos en una solución ácida que el güero utilizaba para probar la pureza de los metales, descubrieron que 3 de los lingotes tenían grabados microscópicos realizados con láser. Al alinearlos bajo un microscopio de joyero, los grabados formaban un código QR analógico. Aquí reside la genialidad de la ingeniería financiera del cartel, el almacenamiento en frío analógico. El código QR no llevaba a una página web, sino que era una clave de cifrado privada para una billetera de activos que contenía no solo los US $12.600.000 de la cuenta Nébula, sino la titularidad de propiedades en Dubái y Singapur. El Chapo no confiaba en los bancos, confiaba en la materia. El oro era el portador de la información, y la información valía 100 veces más que el metal mismo. El enemigo en el espejo. De repente, la radio de banda ciudadana de la camioneta comenzó a emitir estática, seguida de una risa fría. Una voz rompió el silencio del túnel. Tomás, el concreto tarda 28 días en alcanzar su resistencia máxima, pero un hombre solo tarda 1 segundo en morir. ¿Realmente crees que el güero te trajo aquí para salvarte? Don Tomás miró al ingeniero. El güero no apartó la vista de la pantalla, pero su mano derecha se deslizó lentamente hacia la parte inferior de la mesa de madera, donde don Tomás sabía que había un arma oculta. El albañil recordó una de las reglas de su oficio. Una estructura solo es tan fuerte como su punto más débil. En ese momento, se dio cuenta de que el punto más débil de su plan no era el acero ni la roca, sino la lealtad humana en una tierra donde el oro cambia el corazón de los hombres más rápidos que la cal quema la piel. Afuera, en la oscuridad de la mina, se escuchó el eco de un motor eléctrico. Los drones de reconocimiento térmico habían encontrado las chimeneas de ventilación. El asedio no había terminado. Se había trasladado a un escenario donde no hay luz, no hay salida, y donde el sonido de una respiración puede ser la ubicación para un disparo certero. Don Tomás apagó el generador. La oscuridad volvió a ser total, y el albañil se preparó para la batalla final en los cimientos de la tierra. Don Tomás ya no era el albañil asustado que encontró un clavo en una despensa. El aire viciado de la mina y la traición latente del güero habían despertado en él un instinto de supervivencia que solo los hombres que han trabajado toda su vida con materiales pesados poseen. Sabía que no podía ganar un tiroteo contra exmilitares armados con fusiles Scar H, pero conocía algo que ellos ignoraban: la geomecánica del túnel. Aquí exploramos nuestra 9ª curiosidad técnica, el efecto de resonancia en estructuras de roca. Don Tomás sabía que los túneles de esta mina estaban en un estado de equilibrio precario. Al apagar el generador, no solo buscaba oscuridad, buscaba silencio para escuchar la montaña. Los equipos de asalto modernos confían en dispositivos de escucha activa, pero don Tomás confió en su martillo de bola. Golpeó suavemente un puntal de acero de la pared lateral. El sonido no se dispersó. Viajó a través de la veta de cuarzo, revelando la posición exacta de los intrusos por el eco de sus pasos sobre el metal. La defensa mecánica, el carro minero como ariete. Don Tomás estaba en el nivel 3 de la mina, que descendía en una pendiente del 15% hacia los niveles inferiores de inundación. Aquí, los antiguos rieles de acero de 30 libras por yarda todavía estaban en su lugar, aunque oxidados. Los sicarios avanzaban por el túnel principal usando visores nocturnos. Pero los visores tienen un punto ciego, la luz blanca intensa. Don Tomás preparó su arma de construcción, tomó 2 tanques de acetileno que se usaban para el oxicorte y los amarró a un carro minero lleno de piedras de descarte y escombros.
En la parte delantera del carro colocó una serie de focos halógenos de alta potencia conectados a una batería de camión. Cuando el equipo de asalto estuvo a menos de 50 metros, don Tomás soltó el freno de mano del carro y encendió los focos de golpe. El efecto fue devastador. La luz halógena sobrecargó instantáneamente los visores nocturnos de los sicarios, dejándolos ciegos en la oscuridad. Mientras intentaban arrancarse el equipo de los ojos, el carro de 3 toneladas, ganando velocidad por la pendiente, se convirtió en un proyectil imparable. No hubo disparos, solo el estruendo del hierro chocando contra la roca y los gritos de los hombres que no pudieron apartarse a tiempo del camino de la gravedad. La ingeniería de la contención hidráulica. Aquí introducimos otra curiosidad técnica: el tapón de presión de lodo. El güero, que seguía en la oficina minera con la computadora Toughbook, le gritó a don Tomás que el tiempo se agotaba. «Tomás, vienen por el ducto de ventilación secundario». Don Tomás sabía que si lograban flanquearlos desde arriba, estarían muertos. Corrió hacia la válvula de control del antiguo sistema de bombeo de la mina. Estas minas suelen tener depósitos de agua acumulada en los niveles superiores para el lavado de minerales. Don Tomás no abrió la válvula por completo, la saboteó. Utilizó una carga pequeña de nitrato, anfosobrante, para volar la tubería de descarga principal en un ángulo de 45 grados. El resultado no fue solo agua, sino un torrente de lodo, sedimentos y rocas sueltas que fluyó hacia el ducto de ventilación, sellándolo físicamente con un tapón de lodo compactado. En ingeniería, esto se conoce como un sello de estanqueidad natural, y es prácticamente imposible de remover sin maquinaria pesada. El dilema de la llave digital. Don Tomás regresó a la oficina minera, donde el güero había logrado finalmente abrir el archivo Nébula, pero el rostro del ingeniero estaba pálido. «Tomás, no es solo dinero. Este archivo tiene la ubicación de los 12 búnkers, pero cada uno tiene un sistema de autodestrucción vinculado a este servidor. Si intentamos retirar el capital sin la llave física que dejaste en el fusil de oro, los búnkers explotarán. El cartel prefiere enterrar el dinero que dejar que tú o yo lo toquemos». Aquí descubrimos el nivel de locura de la ingeniería criminal de Sinaloa. El protocolo de tierra quemada digital. Los búnkers estaban equipados con cargas térmicas de termita, diseñadas para fundir el dinero y el oro en una masa de metal y ceniza si se detectaba un acceso no autorizado al servidor central. Don Tomás se dio cuenta de que tenía en sus manos una fortuna de $12,600,000 que era, literalmente, una bomba de tiempo. El último tren a la libertad. Don Tomás miró al güero. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que rastreen este servidor?» El ingeniero no respondió. Solo señaló hacia el final del túnel, donde el sonido de un helicóptero Black Hawk de la Marina, posiblemente operado por fuerzas especiales con información del cartel, comenzaba a hacer vibrar el techo de la mina. Decidieron que la única forma de escapar era usar el nivel inferior de la mina, que conectaba con un antiguo túnel de desagüe que salía a 3 kilómetros de distancia, cerca de una presa hidroeléctrica. Pero ese túnel estaba parcialmente inundado. Don Tomás, usando su ingenio, modificó la camioneta Ford F-150 para que sus rines de acero encajaran directamente sobre las vías del tren minero, convirtiendo la camioneta en una dresina improvisada. Subieron el oro, los sacos de dinero que aún conservaban y la computadora al vehículo. Don Tomás puso la camioneta en las vías y comenzó a avanzar por la oscuridad del túnel de desagüe, con el agua llegando hasta las puertas. Estaban navegando por las venas de la montaña. En la superficie, el cartel y el ejército estaban a punto de volar la entrada de la mina, pero don Tomás ya estaba en otra dimensión de la ingeniería, el escape por el inframundo. Don Tomás detuvo la dresina improvisada. Sus manos, antes expertas en mezclar cemento, ahora temblaban sobre un teclado y una palanca de cambios modificada. El güero Valenzuela bajó de la camioneta, sosteniendo la Toughbook como si fuera un escudo. Sabían que el tiempo de la fuerza bruta había terminado. Ahora comenzaba la guerra de frecuencias. El servidor Nébula estaba a punto de ejecutar el protocolo de termita en los 12 búnkers distribuidos por todo México,
lo que convertiría millones de dólares en ceniza tóxica en menos de 60 minutos. La ingeniería del puente de datos. Aquí exploramos nuestra 10ª curiosidad técnica, el secuestro de ancho de banda hidroeléctrico. El güero sabía que para detener la orden de autodestrucción no podían usar una conexión satelital común, ya que la Marina y el cartel estaban monitoreando el espectro electromagnético de la zona con aviones de inteligencia. Necesitaban una conexión limpia. Don Tomás, usando su conocimiento de instalaciones industriales, identificó la central de control de la presa. Estas represas utilizan sistemas SCADA, control de supervisión y adquisición de datos, conectados por cables de fibra óptica blindados que corren paralelos a las líneas de alta tensión. Estos cables son invisibles para los radares de interceptación aérea porque están protegidos por el enorme campo magnético de la electricidad de 400.000 voltios. Don Tomás realizó un bypass físico. Utilizó una pinza de inducción magnética y un convertidor de medios para pinchar la fibra óptica de la presa. En segundos, el güero tuvo acceso a una conexión simétrica de grado industrial. Estaban dentro de la red troncal de México, utilizando la propia infraestructura del Estado para infiltrarse en los servidores privados del cartel de Sinaloa. El contacto internacional, el broker de Suiza. Para salvar los US 12.600.000, necesitaban un validador de confianza. El güero contactó a un antiguo socio en Zúrich, un exbanquero que se especializaba en lo que técnicamente se llama arbitraje de activos en la sombra. La estrategia era audaz. No intentarían retirar el dinero de los búnkers físicos, lo cual era imposible sin la llave del fusil de oro. En su lugar, usarían la titularidad de esos búnkers como garantía colateral para emitir un bono de deuda privada en el mercado de capitales de Singapur. En términos de ingeniería financiera, estaban creando un derivado sintético de narcocuenta. Mientras el servidor Nebula contaba los minutos para la explosión, el broker suizo fragmentaba la cuenta en 1.000 microtransacciones dirigidas a empresas constructoras en África y el sudeste asiático. Don Tomás veía en la pantalla cómo los números cambiaban de color, de rojo, bloqueado, a verde, en tránsito. Estaban moviendo la riqueza de El Chapo a través de los cables submarinos del mundo a la velocidad de la luz. El protocolo de termita, el precio del éxito. Sin embargo, el sistema de seguridad del cartel detectó la intrusión masiva. La orden de autodestrucción no se canceló, se aceleró. El güero gritó: «Tomás, perdimos el control del búnker 4 y 7. La termita se activó». Aquí introducimos una curiosidad técnica de los búnkers de Guzmán. La termita de encendido térmico. No son explosivos ruidosos, son paquetes de polvo de aluminio y óxido de hierro que al activarse por un pulso eléctrico generan una reacción que alcanza los 2.500 Gregraxis. El dinero no explota, se evapora. Don Tomás sintió un vacío en el estómago al imaginar millones de dólares convirtiéndose en humo negro bajo alguna casa inocente en Culiacán o Guadalajara. Lograron salvar el 70% del capital digital, pero el sistema Nebula bloqueó el resto y envió una señal de última ubicación a todas las unidades operativas del cartel. El bypass en la presa había dejado una huella digital. El dilema del albañil, el oro físico contra el bit. Mientras el güero celebraba haber salvado casi 9 millones de dólares en la red, don Tomás miró hacia la caja de la camioneta. Allí seguían los sacos de cemento con el dinero físico y los lingotes de oro de la parte 2. «Ese dinero digital es aire, güero», dijo don Tomás, con la voz ronca por el humo del soplete y el miedo. «Para cobrarlo, tenemos que seguir vivos. Y ahora mismo, medio mundo sabe que estamos en esta presa». Don Tomás tomó una decisión técnica de supervivencia. Sabía que la camioneta Ford era demasiado pesada para el siguiente tramo del viaje. Usando las grúas de mantenimiento de la presa, don Tomás comenzó a transferir el oro y el efectivo a un bote de patrulla fluvial que habían tomado prestado del muelle de la represa. En la parte final de esta etapa, mientras el sol se ocultaba tras la cortina de concreto, vieron aparecer en el horizonte 3 helicópteros Bell 212. No eran de la Marina.
Eran helicópteros civiles pintados de negro, sin matrículas visibles. El ejército privado del cartel venía a recuperar lo que quedaba de su tesoro. Don Tomás encendió los motores fuera de borda del bote. Tenían el dinero, tenían la información, pero ahora estaban en una carrera de náutica contra la aviación, con el imponente muro de la presa como testigo silencioso del fin de una era. Don Tomás sostenía el timón con la misma firmeza con la que sostuvo su nivel de burbuja durante años. El Güero Valenzuela en la proa intentaba cubrir la computadora Toughbook con una lona, mientras el viento arrojaba ráfagas de agua fría sobre ellos. El plan era cruzar los 20 kilómetros de embalse hasta una zona de manglares infranqueables, pero los helicópteros tenían una ventaja insuperable: la visión térmica y la velocidad. La ingeniería del punto ciego hidráulico. Aquí exploramos nuestra 11ª curiosidad técnica: la cavitación y la firma acústica en el agua. Don Tomás sabía que los helicópteros del cartel utilizaban sensores de detección magnética para seguir los lingotes de oro bajo la línea de flotación. Sin embargo, en una presa existe un fenómeno llamado zona de turbulencia blanca, cerca de los vertederos. Cuando el agua cae por las compuertas se mezcla con aire, creando una espuma tan densa que los sensores térmicos y los radares de superficie pierden toda eficacia. El aire atrapado en el agua actúa como un aislante sónico y térmico. Don Tomás no huyó hacia los manglares. Giró el bote 180 grados y aceleró directamente hacia la imponente cortina de concreto de la presa, donde las compuertas de alivio estaban abiertas a un 15% para regular el nivel del río. El Güero gritó aterrado: «Tomás, la corriente nos va a succionar hacia las turbinas». Pero el albañil tenía un cálculo diferente en mente. La maniobra del vertedero, física de fluidos. Don Tomás conocía el diseño de esa presa porque ayudó en la remodelación de los canales de descarga hace una década. Sabía que cada vertedero tenía un deflector de salto esquí en la base, una estructura de concreto diseñada para lanzar el agua hacia arriba y disipar su energía antes de que golpeara el lecho del río. Si lograba alinear el bote con el flujo de la compuerta 4, la presión del agua no los hundiría, sino que los lanzaría sobre el deflector como un proyectil. Aquí entra un detalle técnico de la hidráulica de alta presión. El agua saliendo por la compuerta viaja a una velocidad de 30 metros por segundo. Don Tomás posicionó el bote en el centro del flujo laminar. El helicóptero líder, descendiendo para disparar sus ametralladoras M60, no pudo seguir la maniobra. La turbulencia creada por el vertedero generó una corriente de aire descendente, downwash, que desestabilizó las palas del helicóptero, obligándolo a elevarse bruscamente para evitar estrellarse contra el muro de concreto. El salto al vacío y la pérdida de carga. En un momento de pura adrenalina, el bote de Don Tomás entró en la rampa del vertedero. Fue una caída libre controlada de 60 metros sobre un colchón de espuma blanca. El impacto al final fue brutal. El bote de fibra de vidrio crujió, y la mitad de la carga, incluyendo un saco con unos $200,000 y 2 lingotes de oro, salió disparada hacia el río embravecido. Don Tomás no miró atrás. «Déjalo, Güero. Es el diezmo para la montaña», gritó, mientras lograba estabilizar el bote en la zona de descarga. El peso que perdieron fue su salvación. Al ser más ligero, el bote ganó los nudos de velocidad necesarios para entrar en un túnel de inspección técnica que desembocaba en el lado ciego de la central hidroeléctrica, un lugar donde el radar del cartel no podía penetrar debido al blindaje electromagnético de los transformadores gigantes. La trampa electromagnética, el pulso del río. Aquí introducimos otra curiosidad de la infraestructura energética, el efecto Faraday industrial. Don Tomás detuvo el bote bajo la red de cables de alta tensión que salían de la hidroeléctrica. El ruido de la electricidad era un zumbido constante que erizaba el vello de los brazos. Explicó al Güero que el inmenso campo magnético de las líneas de 400 kV funcionaba como una pantalla de interferencia natural. Los helicópteros, si se acercaban demasiado, corrían el riesgo de que su aviónica se bloqueara o de sufrir descargas estáticas catastróficas.
Estaban a salvo por unos minutos, pero la computadora Toughbook comenzó a pitar. El broker de Suiza había enviado un mensaje final. La transferencia de los sus 9.000 restantes está bloqueada por un protocolo de verificación de identidad física. El sistema Nebula requiere que el dueño del código, don Tomás, se presente en una ubicación específica, el consulado de un país neutral o una sucursal bancaria con bóveda de tiempo. El último juego de sombras. Don Tomás miró lo que quedaba de su tesoro, unos US 2.000 en efectivo y el resto del oro. El albañil se dio cuenta de que ya no se trataba solo de esconderse. El cartel no se detendría hasta que él validara la cuenta o muriera intentándolo. Habían pasado de ser buscadores de tesoros a ser los únicos poseedores de la llave que podía quebrar la estructura financiera del cartel de Sinaloa. «Cuero, necesitamos un camión de transporte de concreto», dijo don Tomás, limpiándose la sangre de un corte en la frente. El ingeniero lo miró sin entender. «Vamos a entrar en la ciudad, no como fugitivos, sino como el equipo de mantenimiento que va a arreglar el desastre que dejamos. Nadie busca a un albañil trabajando a plena luz del día en medio de una crisis». Don Tomás comenzó a preparar la fase final, la operación encapsulamiento. Iba a ocultar lo que quedaba del tesoro dentro de una tolva de cemento de fraguado lento, un material que blindaría el dinero contra cualquier escáner y les permitiría cruzar los puestos de control militares que ahora rodeaban toda la salida de la presa. Estaban a un paso de la gloria o del cementerio, y don Tomás sabía que en la construcción el acabado final es lo único que el cliente recuerda. Don Tomás sabía que la única forma de entrar al consulado de un país neutral en el centro de la ciudad, el lugar donde el broker suizo podría validar la cuenta Nebula, era cruzando 3 anillos de seguridad militar y sicarios. No podían usar el bote ni la F-150. Necesitaban la herramienta definitiva de la civilización, una camioneta revolvedora de concreto. La ingeniería del encapsulamiento térmico. Aquí exploramos nuestra última curiosidad técnica, la preservación de materiales en el fraguado lento. Don Tomás no iba a tirar el dinero en el cemento como un aficionado. Sabía que el concreto genera calor, reacción exotérmica, durante el secado, lo que podría derretir el plástico de los fardos de dólares. Utilizó su última técnica de maestro. Colocó los sus $2.000, célceros restantes, y los lingotes de oro dentro de una tubería de PVC de alta presión, cédula 80, sellada con juntas tóricas industriales y recubierta con una capa de fibra de vidrio. Luego introdujo el cilindro en el centro del tambor de la revolvedora, rodeado de un tipo especial de concreto llamado concreto con retardante de fraguado. Este material se mantiene en estado líquido durante más de 12 horas si el tambor sigue girando. El oro y el dinero estaban suspendidos en el centro de 8 metros cúbicos de lodo gris, un blindaje absoluto contra rayos X y perros rastreadores. El paso por el anillo de fuego. Don Tomás se puso su uniforme de Cemex, manchado de cemento real. Se colocó el casco y las gafas de seguridad. Él conduciría el camión. El güero iría oculto en el compartimento de herramientas bajo el chasis. Al llegar al primer retén militar en la entrada de la zona diplomática, un soldado golpeó la cabina con su fusil. «¿A dónde va este viaje, maestro?», preguntó el oficial, mientras un perro olfateaba las ruedas. Don Tomás, con la calma de un hombre que ya ha muerto 1000 veces en los últimos 3 días, respondió con la jerga técnica. «Vamos al bacheo de emergencia en la calle Rosales, jefe. Si este trompo deja de girar, el concreto se me hace piedra y me lo cobran de mi sueldo». El soldado miró el tambor girando rítmicamente. En Sinaloa, nadie sospecha de un albañil trabajando horas extras. El camión pasó. El destino en el consulado. Llegaron frente a la embajada de un país europeo. Don Tomás activó el mecanismo de descarga. En lugar de vaciar el concreto en una obra, lo dirigió hacia una rampa de servicio lateral. Mientras el concreto fluía, don Tomás recuperó el cilindro de PVC con un gancho de acero. En ese momento, el sistema Nebula se activó por última vez. Al entrar en el perímetro diplomático, la Toughbook del güero se conectó a la red Wi-Fi segura de la embajada. El broker de Suiza recibió la señal.
La identidad de don Tomás había sido validada mediante el sensor biométrico del fusil de oro que el Güero había logrado hackear digitalmente en la sierra. Los US 9000 restantes fueron transferidos a una serie de cuentas anónimas controladas por el albañil. El acto final, la desaparición. Pero don Tomás no entró al consulado para pedir asilo. Él tenía un plan más constructivo. Dejó el camión abandonado con el motor encendido. Cuando los sicarios y la marina llegaron al lugar 10 minutos después, solo encontraron una revolvedora vacía y una nota escrita en un saco de cemento roto. El muro ya está seco. Don Tomás y el Güero utilizaron la red de drenaje pluvial que el propio albañil había ayudado a construir en los años 80 para salir a 4 cuadras de distancia, donde una camioneta de mudanzas común los esperaba. El dinero físico y el oro habían sido donados de forma anónima a una pequeña iglesia y a una clínica rural en la sierra que don Tomás conocía. Él se quedó solo con lo que salvó en la cuenta digital y la satisfacción de haberle ganado al sistema con sus propias manos. Epílogo. El jubilado invisible. 6 meses después, en un pequeño pueblo costero de Portugal, un hombre de unos 60 años, con manos callosas y una mirada tranquila, observa cómo se construye una pequeña casa frente al mar. Él no es el dueño. Él es quien supervisa que la mezcla de cemento sea perfecta. Nadie lo llama don Tomás. Nadie sabe que él es el hombre que abrió el neumático del Chapo Guzmán y burló a todo un cartel. El secreto de los 12 búnkers sigue enterrado en la sierra, ahora sellados por toneladas de roca y el olvido. Don Tomás entendió que el verdadero tesoro no era el oro, sino la libertad de volver a ser un hombre común, lejos de las sombras y el acero naval. La ingeniería criminal había sido derrotada por la ingeniería de la paciencia,